Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Se han compartido nuevas imágenes del viaje de Jimin y Jungkook. En el video compartido, se puede ver a Jimin y Jungkook viendo el amanecer juntos. Así, tal cual, tranquilos, en silencio por momentos, y disfrutando de ese instante especial. La persona que grabó la escena contó que se despertó a las 4:30 de la mañana para ver el amanecer. Primero vio salir a Jungkook, y poco después, a Jimin. Según describe, ambos estaban muy emocionados, gritando algo fuerte en coreano, como si estuvieran celebrando o simplemente expresando su alegría. Es un momento que se siente muy sincero. No es algo preparado ni forzado, simplemente dos personas que decidieron levantarse temprano para compartir algo tan simple y bonito como ver salir el sol. Es muy romántico. La mamá de Jungkook en el concierto de Jin. Varios miembros de BTS asistieron a apoyar a Jin en su regreso a los escenarios. J-Hope, Taeyeon y Namjoon estuvieron presentes, acompañándolo como siempre. Pero no solo fueron ellos, también asistieron los padres de varios de los chicos, y entre ellos, se vio a quien sería la mamá de Jungkook. Muchos fans han confirmado que era ella, e incluso llevaba puesta una mascarilla con el diseño de Jungkook, lo cual nos pareció un gesto muy tierno y significativo. Qué hermoso que haya estado ahí, apoyando a Jin como parte de esta gran familia que es BTS. Aunque en este primer día no vimos a Jimin ni a Jungkook, todo indica que están descansando después del viaje que compartieron por Nueva York, Suiza y Vietnam. Sin embargo, se espera que asistan al segundo día del concierto, el 29. De hecho, Jin, durante el show, lanzó una frase directa. Jimin, ¿no estás por aquí? Ven y canta, ¿quieres? Una invitación que claramente deja la puerta abierta para que lo veamos sobre el escenario, probablemente acompañado de Jungkook. Así que estaremos muy atentos al segundo día del concierto. ¿Ustedes creen que Jimin subirá a cantar? Las leo. Continuemos. ¿Por qué Jimin y Jungkook se fueron en diferentes carros? Jimin y Jungkook, al regresar a Corea, en el aeropuerto se les vio muy juntitos, caminando lado a lado, mirándose, sonriendo, y lo que más nos derrite, Jungkook, súper atento con Jimin, cuidando cada paso, cada detalle. Es esa energía de complicidad que solo ellos tienen y que traspasa la pantalla. Pero como era de esperarse, las vecinas no perdieron la oportunidad para soltar su clásico discursito. Según ellas, ahora que regresaron, eso confirma que la agenda de trabajo terminó, que el supuesto contrato de viajes con Jimin ya venció. Y que, por eso, al salir del aeropuerto, cada uno se fue en un auto diferente. ¿De verdad eso es todo lo que tienen para decir? ¿Ese es su gran argumento? Ignoran por completo que Jimin y Jungkook pasaron 18 meses juntos en el ejército, durmiendo juntos, entrenando y compartiendo todos sus días libres solo ellos dos. Y apenas recibieron su baja, ¿qué fue lo primero que hicieron? Viajar juntos. Nadie los obligó, nadie los empujó, fue una decisión libre. Algo que ellos querían hacer tal como lo dijeron. 나중에 또 기회가 되면은 또 이런 여행 또 같이 또 옵시다. 좀 다시 시작해야지. 해야지. Es aquí donde nos preguntamos. Si Jungkook tuviera una pareja, ¿por qué no viajó con esa persona? ¿Qué clase de pareja deja que su supuesto novio, recién salido del servicio militar, se vaya por el mundo con otro hombre, se tome fotos abrazados, ría con él, y duerma en la misma habitación durante semanas? Suena absurdo, ¿verdad? Pues claro que lo es. Pero las vecinas necesitan agarrarse de cualquier mínimo detalle,
como el hecho de que salieron en autos distintos, para intentar justificar sus propias fantasías. Cuando lo más probable es que simplemente cada uno tenía asuntos personales que atender, o además sabemos que ellos tienen choferes encargados de velar por su seguridad. Así que, el ir en autos diferentes no cambia el hecho de ellos están juntos. Además, probablemente en casa se reencontraron para cenar tranquilos, ver fotos del viaje, y seguir disfrutando de su tiempo juntos. Los hechos hablan por sí solos. No hace falta que lo digan con palabras, porque su lenguaje corporal, sus miradas, sus gestos y sus decisiones nos lo gritan. Están juntos, se eligen, y se cuidan como siempre lo han hecho. ¿Y ustedes, qué opinan al respecto? Las leo. Ahora, veamos este tierno retrato que nos compartió Jimin. Jimin publicó en su cuenta de Instagram un dibujo hecho por Jungkook. ¿Y qué puso en la descripción? Simplemente, Heiki. Una palabra sencilla, pero con mucho significado para quienes sabemos lo especial que es el vínculo entre ellos. El dibujo es una ternura total. Jimin aparece con sus lentes, esos labios carnositos tan suyos, y una expresión que transmite dulzura. Es un trazo simple pero lleno de cariño, y no podemos evitar imaginar a Jungkook, concentrado mientras lo dibujaba, quizás sonriendo, tal vez pensando en lo lindo que es su Jimin. Sin duda, un momento precioso. Y esta no es la primera vez que Jungkook dibuja a Jimin. Recordemos cuando Jungkook dibujó a Jimin y dijo: es lindo, además los ojos están ligeramente caídos y son tan lindos. Puede ser lindo ante los ojos de ARMY, pero incluso en mis ojos, Jimin es muy lindo. 지민이 아미 여러분들 눈에도 귀엽겠지만 제 눈에도 굉장히 지민 씨가 귀엽습니다. 그래도 형이라는 거 잊지 않고 있죠. 네. Y también recordemos cuando en el 2018, cuando aún no tenían cuentas en Instagram. En ese entonces, Jimin compartió en Twitter un dibujo hecho por Jungkook, con mucho orgullo, con ternura, escribió al pie de la foto, hecho por Jungkook. Además, durante la primera temporada de Are You Sure, Jimin también compartió una ilustración de una nube. Muchos creen que eso podría estar conectado con este nuevo dibujo. ¿Será un pequeño spoiler de lo que veremos en la segunda temporada? ¿Veremos a Jungkook dibujando a Jimin en tiempo real? Ojalá que sí. Todo esto solo confirma algo que ya sabíamos. A Jungkook le encanta dibujar a Jimin. Lo ha hecho desde hace años, y lo sigue haciendo. Porque como él mismo lo dice, Jimin es muy lindo. Y no solo físicamente, sino también por todo lo que representa para él. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikocas, por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.